Cordial saludo a todos los cibernautas de este canal. Bienvenidos a la segunda parte de este primer capítulo del curso Hacking Ético y Defensa en Profundidad. Continuamos con lo prometido, un capítulo introductorio que está compuesto por varias partes. Dentro de esas partes pues vamos a ir cubriendo a nivel básico temas que son de vital importancia para los futuros capítulos que van a ser pues ya más avanzados. En este capítulo pues vamos a ver algunos conceptos ya más importantes dentro del mundo del hacking ético y la seguridad informática. Hablemos de los principios fundamentales de la seguridad. Los principios fundamentales de la seguridad es eso que conocemos como la triada de la seguridad informática o la triada CIA, por sus siglas en inglés: Confidentiality, Integrity and Accountability, pero en español sería la triada CIT: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Estos son los pilares en los que se centra la seguridad, no solamente la seguridad informática, no todo lo que tiene que ver con seguridad de la información y seguridad en general. Cuando hablamos de confidencialidad, estamos hablando de ese concepto en el cual lo fundamental es impedir que personas no autorizadas puedan leer información que no tienen autorización de leer o de conocer. Así de sencillo. Simplemente cuando hablamos de confidencialidad es que en un sistema de información quien pueda ingresar a ese sistema esté primero que todo autorizado y solamente pueda tener acceso a la información que le permite su rol dentro de ese sistema de información. Digamos, en una empresa, pues un empleado que tenga el rol de nivel asistencial va a tener permiso de ingresar o de leer información pues que su rol se lo permita. En este caso, si es de nivel asistencial, lo más seguro es que tenga acceso a información de carácter público de la empresa con la que trabaja. Pero ya, por ejemplo, un directivo, un gerente, un director dentro del sistema de información va a poder leer documentos, datos que se pueden considerar de carácter privado, reservado e inclusive confidencial. Eso es lo que significa el término confidencialidad, uno de los pilares de la seguridad. Cuando hablamos de integridad, es la protección que deben tener los datos frente a la manipulación por personas no autorizadas. O sea, se debe garantizar que la información no pueda ser modificada de ninguna forma por personas que no tengan autorización de hacerlo. Que cuando una información se traslade de un sitio a otro, ya sea por correo electrónico, ya sea a través de un sistema interno de información, ya sea a través de un sistema de gestión documental,
la persona que reciba esa información, ese documento, ese mensaje, tenga la plena certeza que lo que está recibiendo es completamente válido, es íntegro, no ha sido modificado, adulterado durante el tránsito de esa información. Y que esa persona que le llega ese documento, pues si lo pueden modificar, pues si tienen los permisos que lo haga, pero si no tienen los permisos, sino solamente leerlo, igual solamente pueda leerlo y reenviarlo o simplemente guardarlo dentro de su carpeta personal. Eso es lo que es integridad, la protección de la información para que ésta solamente pueda ser modificada por personal que tenga el rol que le permita hacer ese tipo de novedades dentro de un sistema de información. Y cuando hablamos de disponibilidad, es ese concepto que nos indica que la información o los sistemas de información deben estar disponibles para el personal de la empresa cuando éste lo requiera. No debe haber forma alguna en que si un funcionario, un empleado de una empresa va a ingresar a una información de la cual tiene autorización de hacerlo, el sistema de información de la empresa o el sistema al que esté tratando de ingresar, pues se lo impida. Si esa persona, si ese empleado tiene el permiso y está dentro del horario permitido para poder tener acceso a una información específica, el sistema o los sistemas de información de la empresa deben permitirle tener acceso a esa información. Esto de la disponibilidad está muy atado a una vulnerabilidad o a un ataque muy conocido que se llama denegación de servicios. Cuando hay un ataque de negación de servicios a una empresa, se está afectando la disponibilidad de la información, se está afectando ese concepto fundamental. Cuando se se ingresa a un sistema de información por parte de un ciberdelincuente y se modifica un dato de una base de datos o de un documento, ahí se está afectando la integridad. Y cuando se extraen datos de una empresa de carácter reservado, privado, y se exponen ante la sociedad mediante tal vez, por ejemplo, redes sociales o cualquier medio de transmisión masiva, ahí se está afectando la confidencialidad, que es lo que estamos viendo últimamente con estos ataques activistas a entidades del Estado o a entidades militares, los famosos LikiWeeks y demás. Ahí cuando se están mostrando esa cantidad de documentos reservados de los gobiernos, se está afectando la confidencialidad y se está afectando un pilar fundamental de la seguridad informática. Hay otros conceptos como son pues el de auditoría y responsabilidad, que es el concepto de que hay que realizar un seguimiento a todo lo que pase dentro de un sistema de información, como por ejemplo quién inició sesión, a qué hora inició sesión, mediante qué rol ingresó, si el rol que le compete a ese usuario no fue modificado, qué transacciones se hicieron dentro del sistema de información con un usuario específico. Eso es lo que se llama una auditoría, o lo que conocemos por ejemplo en una base de datos como los de transacciones.
Ese es otro concepto muy importante dentro de los pilares de la seguridad informática. Y otro también importantísimo es el no repudio. O sea, el no repudio es ese concepto que garantiza que si una persona envía una información no se pueda retractar, decir no, yo no lo envié, o al contrario, si recibió una información no se pueda retractar y decir no, no la recibí. O sea, es cuando el sistema de información tiene la forma de garantizar que no se puede decir que no se envió o no se recibió una información utilizando pues un sistema de información de la empresa. Y los sistemas de información deben garantizar que quien envíe o quien reciba una información no se pueda negar de haberlo hecho. Como dice aquí el concepto, el no repudio es la seguridad de que alguien no puede negar la validez de algo. El no repudio es un concepto legal y se refiere que un servicio debe proporcionar pruebas del origen de los datos y la integridad de los mismos. Equilibrio de seguridad, funcionalidad y usabilidad. Esto es un equilibrio que lastimosamente pues se tiene que tener muy presente en la implementación o en el fortalecimiento de la seguridad de una empresa, porque lastimosamente cuando se aumenta la seguridad de un sistema de información, la usabilidad y la funcionalidad del mismo disminuyen. ¿Por qué? Porque casi siempre pues los usuarios son reacios a los cambios, son reacios a este tipo de implementación de sistemas de seguridad robustos. Entonces cuando se implementan, por ejemplo, la política de una contraseña segura, digamos de más de 8 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y demás, pues lógicamente la usabilidad y la funcionalidad del sistema pues disminuye, porque es más tedioso pues tener que manejar contraseñas de ese tipo que una contraseña pues más trivial, ¿no? Entonces cuando se fortalece la seguridad de un sistema de información, casi siempre se afecta la usabilidad y la funcionalidad, y hay que tener eso muy presente para no llegar a saturar al empleado a tal punto de que se sienta muy incómodo con toda esta implementación o fortalecimiento de la seguridad. Pero tampoco puede ser causal esto de que tal vez por que esta usabilidad y esta funcionalidad pues disminuyan, no se vaya a implementar una mejora en la seguridad de los sistemas de información de una empresa. Ahí hay que tratar de tener un equilibrio, pero sin mejorar la seguridad, que en este caso es lo más importante. Tipo de piratas informáticos: sombrero negro, buscan realizar actividades maliciosas; sombrero gris, realizan actividades buenas o malas pero no tienen el permiso de la entidad contra la que están pirateando; y sombrero blanco, usan sus habilidades para mejorar la seguridad al exponer vulnerabilidades de una entidad. Son piratas éticos. De esto hablamos en el capítulo anterior. Considero que ya está más que claro los conceptos que aquí se están plasmando. Los script keys también lo hablamos en el capítulo anterior. Son peligrosísimos porque se consideran hackers por simplemente aprender a manejar un programa o una utilería, pero sin tener los conocimientos reales, y pueden terminar afectando un sistema de información. Están pues otro tipo de piratas informáticos, como son los hackers patrocinados por el Estado, y son esos hackers que los contrata un gobierno pues para posiblemente atacar a otro gobierno,
o atacar a una entidad estatal o para olfatear o esnifiar información de otros estados. Está el activista, que es el que piratea por una causa. Siempre están alineados a una agenda política. Están los hackers suicidas. Estos son al estilo de los crackers, no temen ir a la cárcel ni enfrentar ningún tipo de castigo, pues para hacer su trabajo. Y el ciberterrorista, que ya pues está más orientado a creencias religiosas o políticas, y gracias a sus creencias intenta crear miedo o interrupción en sistemas de información importantes. Aquí en Colombia últimamente se están dando ataques a entidades de salud. Últimamente atacaron una empresa de salud que se llama Sanitas y la han dejado sinceramente con problemas muy serios, porque lleva más de 2 meses y los sistemas de información aún no están en línea. Lastimosamente, ahí estaríamos hablando pues de tal vez de un activista, porque según se ha escuchado, la cuestión es con relación a no estar de acuerdo con el sistema de salud en Colombia, ¿cierto? Hablemos un poquito de un vocabulario relacionado con el hacking ético. Valor de pirateo es el valor percibido de un objetivo visto por el atacante, o sea, cuánto para el ciberdelincuente, cuánto vale piratear un sistema de información, qué valor le da a eso, si es un valor simbólico, si es un valor monetario. A eso se refiere este término. Una vulnerabilidad es una falla del sistema, una debilidad en el sistema. Este puede ser por mala configuración o de origen. De origen, por ejemplo, cuando se está desarrollando software, pues ningún software es perfecto, todo software viene con vulnerabilidades, porque pues los software son programados por humanos y los humanos tenemos fallas. Entonces, cuando un software viene con un error interno, pues eso es una vulnerabilidad y por eso se dan los conocidos parches o actualizaciones. Y se dan también pues las vulnerabilidades por mala configuración. Por ejemplo, cuando tú compras una cámara web, por ejemplo, y le dejas la clave por defecto y no le configuras una clave robusta. Ahí pues la cámara te da la posibilidad, el gestor de la cámara te da la posibilidad de actualizar la contraseña, pero tú no lo hiciste. Entonces ahí tú estás generando una vulnerabilidad, que sería una vulnerabilidad por mala configuración. En un servidor Windows, por ejemplo, server o Linux, cualquier mala configuración que se haga a nivel de seguridad, de una política que no se configure bien, pues eso generaría una vulnerabilidad, y ahí la culpa ya no sería del sistema operativo, pues, sino del administrador del sistema que hizo una mala configuración. Entonces las vulnerabilidades son o de origen o por malas configuraciones. Una amenaza es todo aquello que puede explotar una vulnerabilidad. Todo lo que pueda explotar una vulnerabilidad es una amenaza. En este caso, los hackers no éticos son una amenaza para cualquier sistema de información, porque en todos los sistemas de información hay vulnerabilidades y por ende pues ellos son una amenaza permanente. Un exploit es una forma de obtener acceso a un sistema a través de una falla de seguridad. O sea, existen las vulnerabilidades y el exploit lo que hace es que es eso que permite explotar esa vulnerabilidad, penetrar y abrir el espacio para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Y la carga útil pues ya es el componente del ataque. O sea, cuando ya se explotó la vulnerabilidad gracias al exploit, pues se genera
la carga útil, también llamada payload en inglés, que puede ser pues, un malware como gusanos, un virus, por ejemplo, puede ser una instrucción que borre datos. Entonces la carga útil es el componente del ataque. Cuando ya se explotó la vulnerabilidad, se encontró la forma de explotar la vulnerabilidad, entonces es como abrir la puerta. Sería el exploit, lo que abre la puerta de una casa. Y la carga útil sería, por ejemplo, tirar una granada dentro de la casa y que la granada explote, por decirlo así. Es un ejemplo un poquito fuerte, pero como una analogía a todo esto que estamos en este momento tratando. Doxing es cuando lastimosamente publican información personal de un individuo en las redes sociales o en internet, lastimosamente, pues generalmente con intenciones maliciosas. Cuando hablamos de arquitectura de seguridad de la información empresarial, o EISA, es esa arquitectura que determina el comportamiento de los sistemas de información a través de procesos, requisitos, principios y modelos. De esto estaremos hablando más adelante. Esto es un vocabulario pues muy rapidito, de una forma muy ágil aquí de tratar, para ir aprendiendo términos y conceptos que en futuros capítulos ya nos van a servir para entender más a fondo todos estos nuevos conceptos y estos nuevos conocimientos que vamos a continuar tratando en este curso de seguridad informática y hacking ético y defensa en profundidad avanzado. Un ataque de día cero, o también como se conoce pues normalmente en Zero Days, es un ataque que ocurre cuando se detecta una vulnerabilidad por primera vez y entonces ese ciberdelincuente se aprovecha de que encontró esa vulnerabilidad que nadie conoce, solamente ese ciberdelincuente o ese grupo de ciberdelincuentes, y lanzan un ataque. Se conoce día cero porque lógicamente nadie sabía esa vulnerabilidad y el ataque llega de imprevisto. Entonces ya pueden imaginarse lo complicado que puede resultar un ataque de este tipo, cuando en vez de la casa desarrolladora de software, o en vez de ser la casa, o en vez de ser la empresa desarrolladora o que construye una tecnología como tal, la que descubra su propia vulnerabilidad, que no lo haga ellos, sino que lo haga es un ciberdelincuente. Lógicamente las consecuencias pueden ser nefastas. Se han dado pues muchas situaciones a través de la historia, y la cual trataremos en futuros capítulos de ataques de día cero. Cuando hablamos de daisy chaining o pivoting, es el hecho de tener acceso a una red o una computadora, y esto permite poder escalar hacia otras computadoras o hacia otras redes. Se llama pivoteo en español. Es gracias a lograr tener acceso a una computadora o a una red, poder escalar hacia otras computadoras o a otras redes. Muchas gracias. Continuaremos muy pronto con una tercera entrega, una tercera parte de este primer capítulo introductorio al hacking ético y a la defensa en profundidad. Bendiciones a todos.